En primer lugar, Sebastián, saludar a todos los maestros de la región Piura y del país en general por la respuesta contundente que le ha dado al gobierno central de que el magisterio no va a permitir más paseadas, más mentiras y que la atención inmediata nuestra es el 6% del PBI para el sector, lo que va a permitir de alguna manera pues, reducir la brecha, porque hace más de 24 años que los gobiernos de turno de continuismo neoliberal poco o nada hacen por la educación, poco o nada hacen por las instituciones educativas, y eso no ha hecho sino, de una u otra forma, profundizar más la precariedad de la condición educativa. Y en ese caso ustedes, frente a este planteamiento que han hecho, ¿cómo quedan? ¿Van a seguir esperando que el gobierno se les atienda cuando de repente se les dé quizá la oportunidad? ¿O es que ustedes van a ser más contundentes para que, en este caso, el ministro o ministra de Educación les atienda en los requerimientos que ustedes están buscando? Mira, Sebastián, para nosotros el problema de la educación en el Perú es un problema estructural. No basta solamente con resolver una parte de la problemática. La respuesta inmediata del gobierno ha sido, por ejemplo, el bono que nos estaba deudando a los maestros de 380 soles, que debe darse en el transcurso de los días, ¿no? Otra respuesta inmediata ha sido el pago de las propinas a las chicas que trabajan en Pronaí, que no tienen sueldo sino una propina. Y hace poco, pues, ¿no?, el Congreso da una norma donde declara en emergencia la educación, que creemos que son insuficientes. Porque la propuesta nuestra y la exigencia es el 6% del PBI, que va a permitir englobar todo. Por eso decimos que el problema es estructural, de infraestructura, de mobiliario, de maestros, de currícula, de remuneración, de todo. Este 6% aún no se da todavía a pesar de que fue una propuesta de Pedro Castillo, ¿no? No, fue una propuesta que hizo el SUTE hace muchos años y consiguió con el Congreso anterior que se modificara el artículo 16 de la Constitución Política, pero no se ejecuta. Entonces yo te puedo decir a ti, si voy a cumplir, no te preocupes, hazme caso y confía en mí, pero si no ejecuto lo que hemos acordado, simple y llanamente es una mesida más. Es por eso que los maestros de Perú hicieron ese paro nacional exitoso y no se ha descartado el desarrollo de una huelga. Pero no te olvides, Sebastián, que nosotros somos un sindicato orgánico, ¿no? Tiene que haber una evaluación de este paro a través de la Asamblea Nacional de Delegados, y ya será el secretario general, el profesor Lucio Castro Chipana, en Lima, el que dé los resultados de esta paralización y, de una u otra manera, el plan de trabajo de lucha hacia los días posteriores, donde definitivamente se van a hacer algunas acciones, pero ya les corresponde a ellos evaluar y dar el resultado oficial. Ahora se está viendo este tema de los colegios que han sido prácticamente muchos abandonados, Carlos, además donde hay alumnos que se han quedado sin estudiar a 6 meses, todavía no encuentran una matrícula en los colegios, que eso es lo desagradable que viene pasando en el sector de educación. Son 2 puntos claves que has dado tú: el abandono de los colegios. ¿De dónde deriva el abandono del colegio? Es de la no presencia del Estado, de la no responsabilidad del Estado, que no invierte en educación. Del 3,5 al 4,3 deja mucha distancia al 6% que estamos planteando nosotros, ¿no? Alumnos que no se pueden matricular, ¿por falta de qué? Por falta de presupuesto. Hay más de 180.000 plazas contratadas inorgánicas que tranquilamente se pueden convertir en orgánicas. Y una de las propuestas nuestras del SUTEC es el nombramiento anual, pero sobre todo de la base de la meritocracia, no un nombramiento populista como es la mal llamada bancada magisterial, que simple y llanamente hace normas en convivencia con la derecha para sacar provechos suyos. Nosotros no pensamos así. Creemos que debe haber una etapa de evaluación para que los mejores maestros sean nombrados, puedan ascender en base a la meritocracia. Y eso no hace sino pasar por el incremento del 6% del PBI para tener presupuesto. De lo contrario, nada se va a hacer. ¿No te acuerdas, Sebastián, que Fujimori ofertaba 20.000, 30.000 plazas? ¿Y cuántos se nombraban? 2.000, 3.000 maestros. ¿Por qué? Porque la prueba que se tomaba era una prueba que solamente buscaba responsabilizar al maestro, echarle la culpa al maestro que no estaba preparado, cuando no era así.
¿no? Es más, toda la cúpula de Fujimori en esa época, pues hasta ahora está demostrado que están metidos en actos de corrupción, como los gobiernos posteriores, ¿no? Entonces no se puede responsabilizar al maestro, pues, de la desfacez que tenemos en el sector de educación, cuando es el gobierno el que debe asumir ese compromiso. Pero ese gobierno que se llama, ahora que lo tiene a cargo Dina Boluarte, que es el mismo gobierno de Pedro Castillo, tampoco lo entendemos así, o sea, ellos tampoco le dan importancia a la educación en nuestro país. Si tú rebuscas un poquito más, Sebastián, vas a ver que todo proviene del Fondo Monetario Internacional, que tienen una política educativa para toda América Latina, ¿no? Y que son ellos los que dan, lo que se llamó en la época de Ollanta la famosa hoja de ruta. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacerlo de acá y punto, ¿no? Y los gobiernos títeres como el nuestro, los gobiernos genuflexos, simplemente hacen a puntillas lo que les obliga. O sea, agachan la cabeza. Agachan la cabeza, porque acá también influyen los grupos de poder. Grupos de poder que tienen empresas en universidades, en institutos, en colegios privados, y que no les conviene que un colegio público, que una universidad pública sea mejor, porque caso contrario el padre de familia regresaría a las instituciones públicas, pero al ver que están abandonadas, que no tienen nada de inversión, simplemente se van al sistema privado, y eso es parte de la privatización de la educación. Este es un esquema que se viene desarrollando hace años, no es de ahora. Claro, pero imagínate, ahí hay otro tema que creo que en Piura acaban de clausurar un colegio particular que no rinde las expectativas. O sea, ¿qué es lo que pasa en estos colegios particulares que se estaba refiriendo de Carlos? Le dan autorización para dictar clases en una casa, donde no tienen las facilidades. Imagínate, hemos visto en ciertos centros educativos particulares, para el momento de formación del día lunes como hoy, lo hacen en la calle. Entonces, ¿qué garantía hay para que un padre de familia pague cierta cantidad de dinero, exigencias por un lado, y miren cómo el desastre Sebastián, que ocurre? el sector educativo, en este caso la DREC o las UGELES, lo que dan es la autorización para el funcionamiento, ¿no? Ahora, no te olvides que Fujimori dio una ley que se llamó la ley de inversión privada en el sector público. Yo tengo plata, pongo mi colegio, no me importa que no tenga un centro de recreación, un patio, no me importa que no tenga baño, no me importa que no tenga ambiente, porque la educación es privada y hoy en día es lucrativa, es un negocio, por lo tanto requiero la autorización para que ese colegio funcione. Yo me acuerdo, Sebastián, en una de las entrevistas que hemos tenido, yo te dije que he visitado colegios, en esa época era secretario del subte regional, que no tenían patio y que funcionaban en casa, incluso en cocheras. Exacto. Y colegios privados, ¿no? Y a eso la región de educación le daba autorización. ¿Qué hacía Indecopi, que es el organismo que tiene que fiscalizar? ¿Qué hacían los demás organismos que tienen que controlar este funcionamiento de escuelas? Solamente en la región Salta, cuando hay un atentado, una agresión contra un niño, contra un niño, contra un maestro o un hecho irregular que se presente. ¿Por qué? Porque así está la norma, pues. La privatización de educación. El Estado solamente regula la norma para que se invierta, como una empresa cualquiera. Claro. Bien, y ahora en cuanto a este también tema que es importante, Carlos, no sé si te enteras o nos das de repente unas luces que la población también lo entienda. Sabemos que hay centros educativos que están de aniversario, específico, clarísimo, el Colegio San Juan Bautista del sector oeste. Ahí se anuncia una fiesta bailable y están obligando a los padres de familia a recibir una tarjeta por alumno. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Porque hay muchos padres de familia que tienen 3 hasta 4 hijos. Imagínense, les están dando obligatoriamente 4 tarjetas y que tienen que ser canceladas, a pesar de que hubo una asamblea pública, una asamblea de padres de familia, en la cual de 200 padres de familia, 30 estaban de acuerdo con el baile y el resto en desacuerdo. Pero el director prácticamente ha hecho caso omiso a esta decisión de parte de la asamblea y le hace caso a ese 30% que estaba de acuerdo, de manera que el baile se hace. ¿Eso está contemplado? No, no, es un hecho irregular. En primer lugar, porque hay un reglamento interno. En segundo lugar, porque las clases no se pueden suspender en el caso de que suspendan las clases. En tercer lugar, no se puede obligar a pagar algo que no está normado, ¿no? Y no te olvides, Sebastián, que de una u otra manera el padre de familia es, a través de la comisión de APAFA, es la que maneja el ingreso de fondos. Entonces, si ha habido una convocatoria de acta de padre de familia y mayoritariamente han dicho que no, simple y llanamente pues tendrían que hacer caso a los que han dicho que no.
pero lamentablemente también estas cosas irreales, negativas, que dan lástima, también suceden pues en otros lugares. Sucede en el gobierno central, sucede con los ministros, sucede con todo el mundo, ¿no? Incluso hasta el mismo ministro de Educación da frases desfasadas, ¿no? Ridículas que atentan contra la educación. Entonces, digamos, ese comportamiento de la autoridad, Sebastián, es preocupante. Y contra eso tenemos que luchar, contra eso tenemos que salir al frente. Aquí, por ejemplo, exigir la intervención inmediata del sector de educación, ¿no? Para que vea cómo se hizo la convocatoria, cómo se tomó el acuerdo y por qué se va a hacer tal acción, si no ha sido contemplada. Claro, pero ahí el SUTEC de alguna manera puede intervenir y pedir justamente todas estas situaciones que se vienen presentando, porque si no, entonces... Sebastián, el SUTE de ahora, lamentablemente hay que reconocerlo, no es el SUTE de antes. Nosotros teníamos participación en todas las delegaturas, en todas. ¿Ya? En todas las comisiones que se formaban. Hoy en día, después de la pandemia, no hay el SUTE de antes. No te olvides que el 42% de maestros son maestros nuevos, muchos de ellos jóvenes que no saben que a través de la lucha se logran las conquistas, no quieren participar por el temor de la sombra de la autoridad, pero yo creo que sí le corresponde al SUTE ganarse esos problemas que hay, porque tenemos que estar a favor del magisterio, a favor de los padres de familia, a favor de la educación. Pero en la medida que no asumamos responsablemente ese compromiso, poco o nada pues vamos a hacer. Yo te digo, el SUTE prácticamente ha dejado mucho espacio, ¿no? Que lo ha perdido, que anteriormente lo teníamos nosotros, y que no se hace pues una reingeniería de trabajo fiscal desde el sindicato hacia los sectores inmediatos de colegios, padres de familia, maestros, pues simplemente pues van a continuar estas irregularidades. Claro, pero no hay que permitirlo, pues, porque aquí al padre de familia le están obligando, por más que querramos hacer una fiesta, y me pregunto, o sea, que ¿por qué es cumpleaños de alguien, más que todo de una institución educativa, hay que celebrarlo con una orquesta y hay que obligar al padre de familia que pague? Definitivamente que no, claro. Bueno, yo le recomendaría en todo caso ahí que hagan pues una denuncia policial y que exijan una acta de constatación, ¿no? De que no se cumplió el acuerdo, y con esa denuncia empiecen a caminar, ya no solamente por el fuero educativo, sino por el otro fuero civil, ¿no? Porque se está obligando a hacer algo que no está contemplado en la norma. Y yo no sé por qué el director exige una fiesta de esta naturaleza, ¿no es cierto? Porque él es el que debe dar el ejemplo, ¿no? No, la verdad que no entiendo. Pero, ¿quién es el director? La verdad que nos van a dar el día de hoy, porque ahí es una persona nueva que tiene dos cargos, está de director y está de subdirector, porque falta personal en esta institución educativa, eso sí es cierto. Por eso es que de repente ustedes como integrantes del SUTE pueden... No puede tener dos cargos a la vez, pues. Exacto. Mucho menos recibir dos remuneraciones. No sé si será priista, no sé, la verdad, desconocemos, pero debe hacerse una investigación por parte también del SUTE, ¿no? De ustedes, como ente, que tiene que ver estos problemas, ¿no? Voy a tratar de averiguar sobre ese tema. Tenemos algunos amigos en esos colegios para que nos den información y posteriormente pues estaremos conversando con la compañera responsable. Claro. Bien, Carlos, te agradezco bastante la gentileza de haber venido a nuestro programa. Como siempre, es invitado aquí para de alguna manera hablar sobre estos temas puntuales que es el sector educación. Muchas gracias, Sebastián, y bueno, como de costumbre, a tu servicio para temas muy importantes de esta naturaleza. Bien.